Lo que me hayan dicho que el conversatorio estuvo, porque pues yo creo que se cumplió el objetivo, ¿no? Era pues darle ese espacio a toda esta iglesia naciente, toda esta iglesia que viene naciendo para conocer digamos, el origen de las pequeñas comunidades, ¿no? Entonces, bueno, sí, Padre Agustín pues nos paseó desde 1800. Sí, sí, no, pero increíble, muy bien, o sea, lo aterrizó muy bien. Sí, y Monseñor me dijo que el arzobispo me dijo que ambos conversatorios le habían dado muchas luces para la nueva etapa del plan. Qué bueno, qué maravilla. Y te ves que Padre Rafa también estuvo muy elocuente. No, pues claro, yo tengo se lo voy a mandar, Sí, del Padre Rafa, que él lo mandó y me autorizó que él habló propiamente de los frutos de las pequeñas comunidades, los frutos a través de todos estos años, desde 2006 hasta la fecha de las pequeñas comunidades, y aterrizó muy bien el perfil, no todo, es que él es muy concreto. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Eli. ¿Cómo estás? Rafa me encantó el padre Rafa en la parte donde él, como que lo que él mira, para mejorar las pequeñas comunidades, cómo hacerlas, cómo prepararlas. La presencialidad, me encantó esa parte. Cuando habló de la presencialidad, porque ya es hora. Las comunidades, muchas ya, a nosotros nos costó, Betel le costó, porque habían unas, bueno, es que también nuestro grupo hay unas que no viven acá cerca. Entonces, bueno, ya dijimos, nos vamos presencial y la que pueda venir viene y la que no pueda, bueno, ahí estamos animando a una que va a formar su pequeña comunidad ya en su casa, ya en su barrio, entonces. Ah, qué lindo. Sí. Bien, Sí, muy sí. bien, es que eso así ya te dije, la estamos animando que lo haga, que cuando haga los primeros encuentros nos diga y vamos haciendo a ver si Aquí hay ejemplos, Patrick. Lindo tiene su comunidad primigenia, que es en Genezaret, pero ella además pastorea 2 pequeñas comunidades adicionales. No, esta comunidad de Patricia es un ejemplo. Allá estaban ellas en el encuentro. Bueno, si ustedes quieren, vamos comenzando, ¿se les parece? Para la comunión también estamos preparando 2 del grupo, ¿no? Esas niñas son juiciosas. Muy juiciosas. Padre Luciano, si quiere, comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, tú que eres luz y fuego, ven a nuestros corazones en esta tarde en la ermita de las Mercedes del Cabrero y Marbella. Ilumina nuestras mentes para comprender tu palabra. No queremos leerla solo con la razón. Muy importante el diálogo que han tenido, porque vamos superando este tema de la razón para entrar en el tema de escuchar a Dios, a Jesús, y para inspirarse en Jesús, como lo dice San Pedro en su segunda carta 1:21. Dando la sabiduría de los sencillos, esa que abre el corazón antes que el entendimiento. Es tan importante esto, porque es que a veces queremos que nos expliquen hasta la última copa, la última coma, el último punto, la última comilla de lo que dice en el texto. Porque si no lo entendemos con la razón y el entendimiento, no nos sirve. Y hoy le pedimos al Señor que podamos precisamente a tener la sabiduría de los sencillos, esa que abre el corazón antes que el entendimiento. Pidámosle al Señor que toque nuestra voluntad para que lo que hoy aprendamos no se quede solo en la cabeza, porque tenemos la tendencia de creer que tenemos buena memoria
pero poco corazón. Hay un ruido en la red, no sé de quién. Hazlo carne en nuestra vida, como hiciste con María. Que tu palabra se vuelva criterio para nuestras decisiones. Hay un ruido horrible. Doña Marta, cierre, por favor, la... Marta. Que tu palabra se vuelva criterio. Ya la cierro yo un momentico. Que tu palabra se vuelva criterio para nuestras decisiones, consuelo en nuestros cansancios y fuerza para amarnos los unos a los otros. Una pequeña comunidad vive si la palabra de Dios se hace humana con todos, se hace espiritual con todos y se hace fraternal. Quema en nosotros todo lo que estorba, la prisa, la distracción, el orgullo de creer que ya lo sabemos todo y sobre todo esa bendita costumbre de excusitis, porque para excusarnos somos los primeros. No puedo, tengo que atender una visita, tengo un compromiso, tengo para eludir esta riqueza y una pequeña comunidad, de entrar en el curso bíblico, de participar. Haznos dóciles como barro en tus manos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Que esta enseñanza esta tarde baje hasta lo más hondo de nuestra vida y dé fruto, el fruto que nos pide Dios, que seamos santos. Te lo pedimos por Cristo, el Verbo hecho carne. Amén. Muy bien. Gracias, Padre Luciano. Bueno, usted ha dicho algo muy importante y fundamental. Una pequeña comunidad realmente vive y se expresa de Cristo hecho palabra, ¿no? Ese Jesús hecho palabra encarnada. Y esto es una comunidad, lo hemos hablado varias veces, una comunidad de hermanos que se forman, están formándose en la palabra de Dios. Y que ya sabemos que la formación que hace Jesús, que nos propone Jesús, no es la formación del mundo, que es el conocimiento que entra por aquí y sale por la boca, ¿verdad? Sino que todo esto nos está formando para el arte de saber vivir, para la sabiduría, esa que anida en el corazón, esa palabra que anida en el corazón y se hace vida, para transformarnos en otro Cristo, en otro Jesús, para formar lo que Jesús soñó, el nuevo pueblo de Dios, con todas las características que Él nos ha dado, y que ahora que estamos nosotros estudiando el Antiguo Testamento, que estamos viendo un libro como el Génesis, podemos darnos cuenta nosotros que tenemos ya el nuevo en precisión, pues entender que la plenitud está en Jesús. Por lo tanto, estamos aprendiendo a reconocer cómo esa palabra ha venido viajando, cómo un Dios se ha venido relacionando y cómo finalmente se planifica en la persona de Jesús. También lo que recordaba yo, Padre Luciano, cuando usted llegó aquí a la parroquia Boca Grande, qué trabajo le costó la implementación de las pequeñas comunidades. Recordaba eso precisamente el sábado, pero bueno, son semillas que se siembran y yo soy una de esas semillas. De manera que bueno, es el momento también para dar gracias a todos los párrocos que han apoyado esta iniciativa tan linda que ya vimos que no viene antojosamente ni caprichosamente de nuestra iglesia. Bueno, muy bien.
Estoy un poquito como molesta de la garganta, les voy a pedir de todas maneras excusa por si toso o algo. Bueno, voy como a concatenar lo de la semana pasada. Hablábamos la semana pasada, haciendo un resumen, generalmente era lo de las promesas, no terminábamos con las promesas, ese contenido de las promesas que se podía reducir en 3, recuerden que dijimos, perdónenme un segundo que estoy sola y me están pidiendo apertura, un minutico por favor. Una cosita de pasar las hojas porque... Buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, entonces continuamos. Qué pena. Entonces decíamos que eran 3. La primera que era la descendencia numerosa, la segunda que era la posesión de la tierra de Canaán, ya que se efectúa, o sea, la promesa de la tierra, que ustedes saben que se efectúa ya en la aplicación de la tierra prometida. Y la tercera es la promesa mesiánica, es decir, recuerden esa bendición que Dios da a través de su descendencia a todas las naciones de la tierra. Eso está ya en capítulo 12 de Génesis. Recordemos también que decíamos que estas promesas serían confirmadas en Isaac y Jacob, que es lo que hoy vamos a ver, ¿verdad? Y que lógicamente estas promesas van acompañadas por la providencia divina, es decir, para que los descendientes de Abraham puedan constituir un pueblo entre las naciones y puedan vencer a todos los enemigos y pueda conservarse como nación una de Dios, de la elección de Dios. También hablábamos, recuerden, el signo, hablábamos de la alianza, recuerden, esa alianza que hizo con Noé, ya, que la hizo con la creación, cuyo signo era el arco iris, y allí decíamos que allí intervenía la voluntad de Dios, de mutuo propio. Dios decide no inundar más la tierra, no volver a inundar la tierra, y entonces para ello hace un signo que es el arco iris, ¿no? El de la alianza. Y que la diferencia con la alianza con Abraham, que era el de la descendencia, el signo era la circuncisión. Pero que para que eso se diera, no era únicamente necesario la voluntad de Dios, que ya estaba datada, sino también la voluntad libre del hombre. De manera que ese era más o menos como el resumen de lo que vimos la semana pasada. Por lo tanto, entonces ya hoy dejamos a Abraham quietico, ¿verdad? Y vamos entonces a hablar sobre el ciclo de Isaac y de Jacob en esa renovación de las promesas, porque Dios renueva su promesa en Isaac y también en Jacob, ¿verdad? Entonces vemos cómo esa fórmula característica digamos, del origen de los o de la tal digamos, comienza o inicia con esta historia Toledot, ¿no? Isaac, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac, y concluye este ciclo con la muerte y sepultura de Isaac. Miren, el relato muestra el modo en que Dios ha sido fiel a su promesa y actúa con fidelidad a su pacto con la descendencia de Abraham, que viene siendo Isaac, ¿no es cierto? A ver, desde el punto de vista narrativo, ¿de dónde a dónde va? Miren, ¿se acuerdan? Berseba fue donde Isaac se estableció o se había establecido, y donde Jacob recibe la bendición de su padre ya anciano antes de marcharse a Harán, y también la llegada a Mambré, cuando ahorita lo vamos desarrollando, y por eso es importante que abramos en Génesis capítulo 25 para que vayamos yendo con el texto, porque vamos a hacer prácticamente una lectura
del texto en este ciclo de Jacob y de Abraham. Entonces, también está la llegada a Mambré, en las cercanías de Hebrón, donde ahí Isaac muere, asistido por sus dos hermanos, Esaú y Jacob, que ya estaban reconciliados. Muy bien. Miren, la narración realmente se refiere exclusivamente a la historia de Jacob y a esas relaciones difíciles, primero con su hermano Esaú, después con Labán, que era su tío, recuerden que era hermano de Rebeca, la esposa, ¿ya? Así que ese relato posee para mí una como delicada penetración así psicológica de los personajes, porque fíjense que en él ocupa realmente el lugar central el viaje de Jacob a Harán, huyendo de Esaú, y su regreso casi después de 20 años transcurridos en la casa de Labán. Realmente de Isaac hay muy pocas, digamos, muy poco texto, ¿no? A ver, en Isaac y en la renovación de sus promesas hay dos puntos clave, ¿no? Isaac, que es el hijo de la promesa, esto es muy importante, y la figura del sacrificio de Isaac, esos son los dos puntos donde nos vamos a centrar, que es donde, desde la figura de Isaac, donde se va a desarrollar todo este contexto teológico desde el saber de Dios y desde el querer de Dios. A ver, ¿quién era Isaac? Su nombre es Yitzhak, ¿ya? Y hay algo interesante porque esto fue atestiguado en Mari. Yo no sé si ustedes han oído hablar de la antigua ciudad Mari y los hallazgos de esas 25,000 tablillas en escritura cuneiforme. Era una ciudad que quedaba al norte de Siria, frente a las fronteras de Irak, y fue muy importante, una ciudad-estado sumeria y mesopotámica, por allá en el año 2900. Allí se encontraron 25,000 tablillas de arcilla cuneiforme, estaban redactadas en acadio, imagínense, y datan del siglo XIX y del siglo XVIII. Recuerden que les dije que en el siglo XIX estaba datado que Abraham había salido de los caldeos, de esa ciudad, de esa capital de Sumeria. Entendiendo lógicamente que esto es una época muchísimo anterior a la escritura de la Biblia, ¿no? Entonces, aquí hay en Mari unas cosas muy importantes, porque miren, es de un valor arqueológico incalculable, porque describen en forma exacta geografías, los nombres propios de algunos patriarcas, las costumbres sociales de los patriarcas, como Abraham, como Isaac, como Jacob, que están reflejadas en el libro del Génesis. Entonces, cuando yo digo que Yitzhak o Isaac está atestiguado en Mari, es porque esto es real, ¿no? Está datado. Esto fue más o menos en el año de 1953 que encontraron estas tablillas. Esto contiene un significado que vincula a Isaac a la historia de Abraham, ¿verdad? Isaac parece ser como esa bisagra entre Abraham y Jacob, ya lo vamos a mirar. Y ese nacimiento de Isaac que fue dado, es decir, como un don de Dios, y un Dios que cumple las promesas divinas hechas a Abraham. Así que la narración bíblica, como les decía, menciona muy pocos datos de Isaac, porque pues lógicamente parece ser como un personaje de transición entre Abraham y Jacob. Digamos que los rasgos más importantes de su vida pertenecen a la historia de Abraham, es decir, su nacimiento, allá en el capítulo 21 del Génesis, el sacrificio también en el capítulo 21 del Génesis, y el matrimonio con Rebeca. Es decir, y otra parte de la historia está unida a la historia de Jacob, donde Jacob es el centro de la escena, en la que Isaac le bendice a él en vez de Esaú. Ya vamos a ir viendo. Por eso me parece bien interesante que vayan leyendo,
para que podamos ir entendiendo lo que va pasando aquí, ¿verdad? ¿Cuál fue esa promesa divina a Isaac? Y cómo se renueva la promesa. Miren, el Señor se aparece por primera vez a Isaac cuando iba de camino hacia Gerar o a Gerar. Estamos hablando del capítulo 26 del Génesis, sí señor, del capítulo 26 del Génesis, ¿ya? Gerar era una ciudad, o Gerar era una ciudad filistea en la que reinaba Abimelech. Abimelech era un rey filisteo, ¿ya? Y sale Isaac huyendo, ¿no?, de esa carestía que desolaba a Canaán. Entonces el Señor se le aparece y le dice: no bajes a Egipto, quédate en la tierra que yo te indique. Reside en esta tierra y yo te asistiré y bendeciré, porque a ti y a tu descendencia he de dar todas estas tierras y mantendré el juramento que hice a tu padre Abraham. Dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y por tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra, en pago de que Abraham me obedeció y guardó mis observancias, mis mandamientos, mis preceptos y mis instrucciones. Eso está en Génesis capítulo 26 del 1 al 6. Allí está, para que vayamos con el texto, allí está esa renovación de las promesas divinas sobre la tierra, sobre la descendencia y sobre la bendición que a través de la descendencia de Abraham se extendería a todos los pueblos. Miren qué interesante, por eso es importante en el hilo teológico entender que esto va tomando fuerza, ¿no? Va tomando fuerza cómo viene Dios en fidelidad cumpliendo las promesas. Isaac era el hijo de la promesa. Recuerden que de Abraham, de Dios, era el hijo de la promesa de Dios, hijo de Abraham, pero acuérdense que Abraham había tenido un primogénito que se llamaba Ismael. Ya vamos a ver qué pasó con Ismael, ¿verdad? Entonces, este primer texto citado introduce un tema muy importante, el de la pertenencia de Isaac en la tierra. Miren, Dios le dice a Isaac que no baje a Egipto a pesar de la hambruna, ¿no es cierto? Lo que no le negó a Abraham, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que esta orden de Dios dirigida a Isaac parece estar orientada a reafirmar el derecho de Isaac y solo de él sobre la tierra prometida. El designio de Dios sobre Ismael, pues ya lo conoce, y los demás hijos, porque pues Abraham tuvo otros hijos, ya vamos a verlo, ¿verdad? El destino de Ismael y esos otros hijos de Abraham se orientan diversamente. Por ejemplo, a Ismael Dios le dice a Abraham que le deje marchar con su madre, Agar, recuerden, la esclava de Sara, también porque Isaac llevará en su nombre una descendencia, a lo que Abraham lógicamente obedece con mucho dolor. Algo similar pasa con los hijos de Ketura. Abraham tiene una concubina que se llama Ketura y también es consciente de que definitivamente el designio divino era sobre Isaac, ¿verdad? Y entonces envía a estos hijos de Ketura, los envía a Levante, que era un país de Oriente, lejos, por lo tanto, de la tierra prometida. Y a Isaac, ¿verdad?, le dice Dios que se quede en esa tierra. Por lo tanto, esto tiene un punto clave en el hilo teológico que venimos dando, marcando las promesas que Dios hace, dándole claridad a lo que Dios viene haciendo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver ese carácter tipológico de la figura y del sacrificio de Isaac, ¿ya? Miren, a pesar de que las referencias que ya hemos dicho bíblicas en el Antiguo Testamento no son muchas sobre Isaac, la tradición judio-cristiana se interesó mucho por su figura y concretamente sobre este episodio del sacrificio, atribuyéndole un significado pascual. Y lo tiene todo.
y de verdad, si lo vemos, porque esto es importante, lo tiene todo, ¿ya? En la tradición hebrea, por ejemplo, es considerado como un evento paradigmático, ¿ya? ¿Por qué? Porque lógicamente Abraham obedece, el padre de la fe, obedece a Dios, era su único hijo, ¿ya? Entonces, esa recuperación de Isaac como hijo de Abraham, al Dios perdonarle la vida, es para Abraham, dicen los hebreos, la prenda de salvación, el éxodo del futuro, ¿ya? Ofrecido en la montaña Sión, ¿ya? ¿Qué está anunciando? Preanuncia el Cordero Pascual, que ya lo vemos por allá en Deuteronomio. Es decir, fíjense esto. Es salvado de la espada, como lo sería Israel. Es salvado gracias al carnero, como Israel por el Cordero Pascual. La sangre de la circuncisión tiene el mismo fin expiatorio que las víctimas pascuales, porque pues lógicamente recuerden que ese sacrificio era lo que hacían los israelitas para obrar a Dios, para darle gracias a Dios, ¿ya? Y lógicamente la tradición cristiana, por su parte, se ha inspirado principalmente en esta reflexión, ¿ya? En las, y por sobre todo, oigan, es muy importante, miren cómo nos remite en la carta a los hebreos, que ofrece una interpretación cristológica muy precisa, muy precisa. Entonces, ahí en la carta de los hebreos presenta a Isaac primero dispuesto a derramar su propia sangre, ¿ya? Pero permaneciendo vivo como figura de Cristo muerto y resucitado, ¿ya? Vamos, el que quiera puede abrir, por favor, Hebreos 11, del 17 al 19, Alberto, si estás con la Biblia abierta como todos, por favor, leerlo un poquito para entender un poco Sí, esta 11, carta a los Hebreos, donde data ese carácter tipológico, ¿no? O sea, 11 del tipológico 17 que del 17 al 19. Bueno, dice, por la fe, Abraham, sometido a la prueba, ofreció a Isaac como ofrenda. El que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, respecto del cual se le había dicho, por Isaac tendrás descendencia. Pensaba qué poderoso era Dios aún para resucitarlo de entre los muertos, por eso lo recobró como símbolo. Entonces, fíjense, tal cual, ya cómo Isaac estaba dispuesto a derramar su propia sangre, pero lógicamente, como permaneció vivo, Dios le perdonó la vida, hace digamos, el tipo del Cristo muerto y resucitado. Y además, oigan lo que en la carta de los Hebreos, lo que nos dice San Pablo, ¿verdad? Qué poderoso era Dios, aún para resucitar de entre los muertos. Por eso lo recuperó como símbolo para que Isaac también fuera una figura, ¿ya? Para que fuera una figura del salvado por Dios, de aquel cordero que se le iba a ofrecer en holocausto. Él le perdona la vida y lo deja precisamente para que a través de él, fíjense, a través de él se diera la descendencia. Importante, ¿no? Fíjense cómo a partir del sacrificio de Jesús, nosotros, es decir, hemos nacido de nuevo y somos una nueva generación de semilla incorruptible, ¿va? También como dice San Pablo, y somos por eso hechos hijos en el Hijo. O sea, descendencia que viene no de Adán, sino de Cristo, que somos ese nuevo pueblo. Así que San Pablo también ve el nacimiento inesperado de Isaac y en la elección de Jacob en lugar de Esaú un motivo teológico relacionado con la doctrina de la salvación, es decir, como don de Dios. Fíjense, Dios eso lo tenía ya dicho, que a través de Isaac era la descendencia, era el hijo de la promesa,
Es decir, lo que dice San Pablo, no son hijos según la carne, sino que los hijos de la promesa se cuentan como descendencia. Pero allá está en el capítulo de Romanos 9:8. Si alguien, por favor, busca Romanos 9:8. ¿Alguien ya lo tiene? No, ya. Romanos 9:8. Aquí está. Aquí yo lo tengo. Es decir, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que los hijos de la promesa se cuentan como descendencia, ¿verdad? Entonces, esto es lo que San Pablo ve en el nacimiento de Isaac y en la elección que Jacob hace a Isaac en vez de Esaú, ¿verdad? Como San Pablo allí le pone inmediatamente el corazón para escrutar, lógicamente con la iluminación del Espíritu Santo para mirar allí, ¿verdad? También decía San Pablo que los gentiles han sido llamados a esta descendencia. ¿Por qué? Porque han sido introducidos en la estirpe de Abraham, no por descendencia carnal, sino por la fe en la promesa de Dios que se realiza en Cristo. Por eso es que San Pablo data esto también en Romanos, también en el capítulo 6. A ver, Romanos capítulo 6, versículo 12, a ver si yo lo tengo aquí. Sí, aquí está. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. A ver, Romanos 6, perdón, Romanos 9. No, Romanos 9, perdón. No, Romanos 9. Romanos 9, versículo 12. Que depende no de las obras, sino del que llama. Romanos 9. Que no depende de las obras, sino del que llama. Le fue dicho a Rebeca. No, Romanos 9, del 6 al 12, perdón. Del 6 al 12. Bueno, del 6 al 12 Sí, dice, mal la uso. no es que haya fallado la palabra de Dios, es que no todos los descendientes de Israel son Israel, ni todos los hijos por ser descendientes de Abraham. Dios le dijo, por Isaac llevará tu nombre una descendencia. Es decir, no son hijos de Dios sin más, los hijos nacidos según la carne, sino los hijos de la promesa. Esos son considerados verdadera descendencia. Yo creo que eso ya lo vamos entendiendo nosotros, ¿cierto? Sí. La gente todavía que duda en cuanto a que nosotros estamos incluidos allí, ¿no es cierto? Como hijos de esa promesa, Sí. ¿ya? Somos renacidos en Cristo, ¿ya? Hemos vuelto a nacer en Cristo. Ese Cordero, ese Mesías esperado como el Redentor, el Salvador, ¿verdad? Ese liberador que vendría. Sí. Bueno, entonces habíamos hablado de que Isaac, el hijo de la promesa, es mencionado en la genealogía de Jesús, ¿ya? También, y considerado entre las grandes figuras de creyentes del Antiguo Testamento. Esto es muy importante. Y de esto también nos habla el Nuevo Testamento, nos habla en la carta a los Hebreos, nos habla también en Mateo, nos habla en Lucas, nos habla también en Gálatas 4:28, de manera que esto no es un tema simplemente que se queda aislado, sino que miren cómo va siendo realmente la concatenación, ¿no? El hilo conductor que nos va ayudando a ver este tema, ¿no? Bueno, eso realmente es lo que hay con Isaac, ¿verdad? Esos dos puntos, tanto su nacimiento como hijo de la promesa y también su sacrificio, que es aquel que hace como el preludio, ¿no? De ese Cordero Pascual
que a través de su sacrificio tiene, a través de él viene una nueva descendencia. Beatriz, ¿ya? y lo increíble de eso que tú estás diciendo es que cuando Isaac le pregunta, padre, respondió, ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le dice, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Y ese cordero fue inmolado en la misma montaña esa, porque esa era la montaña de Moriah, que es en donde está el Calvario. Claro, así es, exactamente. Por eso hablamos de que es el preludio, ¿no? Del Cordero Pascual. Entonces, fíjense que hay de Isaac realmente siendo alguien tan importante, porque a través de él es que, a través de él, de la bendición de Dios a Abraham y a través de la bendición de la descendencia de Abraham, entonces se bendecirán todos los pueblos. Y aquí es donde viene entonces Isaac, ¿verdad? Digamos, entonces, a partir de allí, él viene con su descendencia a mostrarnos cómo es que es el tema. Entonces, como segundo punto, vamos a ver también esa promesa renovada en Jacob, ¿ya? Esa promesa hecha a Abraham y a Isaac, cómo esa promesa se renueva en Jacob. Es decir, miren, Jacob se presenta en la historia bíblica como aquel que obtiene la precedencia sobre su hermano Esaú desde el seno materno. Y sí me gustaría que abriéramos en el capítulo Génesis 25, del 21 al 26. ¿Ya? Dice así, 21. Isaac suplicó a Yahvé en favor de su mujer, pues era estéril. Yahvé le fue propicio y concibió su mujer Rebeca. Pero los hijos se entrechocaban en su seno. Ella se dijo, siendo así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar a Yahvé. Yahvé le dijo, 2 pueblos hay en tu vientre, 2 naciones que al salir de tus entrañas se dividirán. La una oprimirá a la otra, el mayor servirá al pequeño. Muy bien, entonces fíjense cómo ya venía esa disputa, ¿no? Luego sabemos cómo se compra Jacob el derecho a la primogenitura, ¿ya? Y logra hacer, digamos, y logra que su padre lo bendiga, la bendición paterna que era tan importante, y lógicamente ser el heredero de las promesas divinas. Esto ocurrió, ¿verdad? Esto ocurrió, pero fíjense lo que dice en la carta a los hebreos. Es decir, como es un don de Dios, el derecho de Isaac, también era, digamos, dado ese don para los hijos de Isaac, sobre todo en la figura de Jacob, porque ese padre lo bendice y la bendición paterna no se puede echar para atrás. Miren, la bendición recibida de Isaac fue confirmada en 3 momentos especialísimos. Cuando la visión de la escala de Betel, que ya lo vamos a ver, en la lucha con el ángel y también en esa teofanía de Betel, ya lo vamos a ver. Esa bendición fue confirmada. Luego, esto no es simplemente algo al azar. Esto va confirmando que realmente este era digamos, el elegido de Dios, ¿ya? Entonces la elección divina sobre Jacob, digamos, se manifestará sobre todo en la continua protección con la que él gozará, ¿ya? Durante toda esa larga permanencia en esa casa de Labán, allá en Padán, ¿verdad? A donde Jacob tuvo que huir por la venganza de su hermano, porque lógicamente, imagínense, su hermano esto no lo tomó muy bien cuando se dio cuenta que había engañado a su papá, y entonces Jacob tuvo que huir, ¿ya? Y bueno, entonces allí nos damos cuenta en estos capítulos, ya en el capítulo 29 de Génesis, ya nos damos cuenta, y tal vez desde el 27 al 29 nos damos cuenta
de todo aquello que el Señor va librando a Jacob, ¿verdad? Porque pues lógicamente lo defendían de esa decisión que había tomado, entre comillas, su padre, ¿no? Con aquella bendición que lógicamente pues no le correspondería a él, ¿ya? Miren, luego Jacob regresa a Canaán con grandes riquezas, sus dos mujeres que eran Raquel y Lía, ¿ya? Eran las respectivas esclavas de Bilhá y Silpá, y con 11 hijos. Todavía no había nacido Benjamín, era el Benjamín, el último. Entonces, cómo Dios lo iba protegiendo y cómo se iba manifestando la alianza de Dios en él, ¿no es cierto? Y cómo miramos, por ejemplo, cómo aseguró Dios sus posesiones, cómo se obtuvo esa reconciliación con Esaú. Hay también un episodio en la adquisición del campo de Siquem como propiedad en el que él va a hacer un altar a Dios, al Dios de Israel, y en esa segunda teofanía de Betel, donde Dios confirmará las antiguas promesas, ¿verdad? Que también son importantes. Yo sí quisiera que abriéramos en el capítulo 35, versículos del 27 al 29. 35 del 27 al 29. Bueno, aquí está. 27, dice así. Jacob llegó a donde su padre Isaac, a Mambré, o Kiriat Arba, o sea, Hebrón, donde residieron Abraham e Isaac. Isaac alcanzó la edad de 180 años. Isaac murió y fue a reunirse con su pueblo anciano y lleno de días. Lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Entonces, fíjense cómo lo protegió sobremanera, ¿verdad? Y luego, bueno, ya en el capítulo 35 también Raquel muere en el parto y ahí es donde nace Benjamín. Esaú. Perdón, Benjamín, correcto. Digamos que llevado por los acontecimientos vinculados a la historia de José, recuerden, Jacob muere en Egipto. La historia ustedes se la saben, yo también, en el sentido en que recuerden que estos por envidia venden a este hermano, lo venden a unos mercaderes, estos mercaderes finalmente lo llevan a Egipto, allá en Egipto lo ponen preso, allí entonces él dilucida un sueño repetitivo que había tenido el faraón, y ese sueño repetitivo, el de las vacas flacas y de las vacas gordas, entonces José se lo interpreta y le dice que son los tiempos de sequía y los tiempos de gran cosecha. Él lo nombra gobernador, lo nombra administrador, además de todas esas cosechas, porque lógicamente Egipto era esa gran despensa del mundo antiguo conocido. Llegan los hermanos, ¿se acuerdan? José lo reconoce. Ellos pensaron cuando lo reconocieron que José se iba a vengar y todo lo contrario. Entonces, bueno, entonces ahí viene como el hilo conductor, ¿no? Con José, ¿ya? Bueno, digamos que luego Jacob muere en Egipto después de haber adoptado, oigan bien, a los dos hijos de José. José tiene dos hijos, Efraín y Manasés, ¿ya? Y después también de haber impartido la bendición a sus hijos, la bendición paterna a sus hijos. Entonces, Jacob es enterrado en Canaán, en la tumba de sus padres, allá, ¿se acuerdan? En Macpelá, allá donde enterraron también a Isaac. Bueno, y a partir de ese momento, el Dios de Abraham y de Isaac será recordado como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿ya? De manera que esto nos ayuda a entender algunas cosas cuando ya uno va haciendo un examen más detallado de los textos de la promesa, cómo uno va teniendo luces en el significado especial del ciclo de Jacob en la historia de la salvación. Porque claro, fíjense, gracias a Jacob
que tiene este hijo que se llama José, ¿verdad? Gracias a José, este pueblo se establece en Egipto y después de muchos años, imagínense, son 400 años que este pueblo permanece en Egipto, entonces ellos caen en esclavitud y luego entonces son rescatados por el mismo Dios a través de Moisés. Vamos a mirar entonces cuál fue realmente, digamos, ya volvemos a Génesis 25, este oráculo sobre su nacimiento, ¿verdad? Entonces dice que hablan los relatos bíblicos de un determinado personaje, digamos que tienen como la finalidad, hablando del modo general, de mostrar el diseño divino, oigan bien, establecido sobre este personaje. Isaac tenía 40 años cuando toma a su mujer Rebeca, que además era estéril, ya como antes lo había sido Sara, acuérdense. Así que esta esterilidad aparece frecuentemente en las narraciones bíblicas, está dirigido a mostrar, ojo, esta es la intencionalidad teológica, que es Dios quien guía la historia de los hombres, que Dios escucha las súplicas de Rebeca, que pedía un hijo, y entonces se la da. Isaac tenía entonces 60 años. Acuérdense lo que hablábamos, los niños entrechocaban en su seno, y lógicamente en ese sufrimiento Rebeca entonces le dice al Señor, interpela a Dios, Dios responde, ¿ya? Y lo que nos leyó Alberto, 2 pueblos hay en tu vientre, 2 naciones va a salir de tus entrañas, se dividirán, la una oprimirá a la otra. Y el mayor servirá, oigan, al pequeño, el mayor servirá al pequeño, o sea, Esaú a Jacob, ¿ya? Entonces la lucha de los 2 niños en el seno materno ya presagia desde el inicio la hostilidad que existía entre esos 2 pueblos hermanos, ¿verdad? Identificados con los idumeos descendientes de Esaú. Esos eran los descendientes de Esaú, los idumeos, ya que eran los habitantes de las montañas en ese sureste de Palestina, ¿ya? Y los israelitas, que eran los descendientes de Jacob, ¿ya? Digamos, por el relato bíblico, nosotros sabemos que los idumeos, que mantuvieron siempre relaciones tensas con los israelitas, también fueron sometidos por David, ¿ya? Y miramos en el texto de Romanos 9 que acabamos de leer, ¿ya? Cómo es un texto que se usa para explicar los planes divinos, que ellos no se fundan en méritos personales, sino sobre la elección y la gratuidad de la vocación divina, ¿ya? Entonces, esta elección es hecha inclusive antes de haber nacido. Por lo tanto, es importante entender esto, ¿verdad? Uno ve, por ejemplo, en el nacimiento de lo que pasa allí, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el nacimiento de Esaú. Esaú sale primero, ¿ya? Digamos que era peludo, eso es lo que quiere decir robicundo, peludo, ¿ya? Y le llamaron Esaú por eso, ¿no? Que quiere decir peludo. Y Edom, el otro nombre de Esaú, que quiere decir pelirrojo. Entonces, ya el segundo hijo que venía tenía agarrado a Esaú por el talón, motivo por el que fue llamado Jacob, digamos, el que agarra el calcañal, ya el que agarra el talón. Esto es bien interesante porque cuando uno ve relatar estas historias y uno ve cómo se va desenvolviendo la historia, y esto porque ya la conocemos nosotros, digamos, porque ya la vamos viendo que ya pasó y la estamos conociendo ya redactada, ¿cierto? Pero también en Génesis 27, versículo 36, me gustaría que lo fueras abriendo, Alberto, se da otra explicación de este nombre, ¿ya? De Jacob.
por la raíz suplantar, el que suplanta. Aquí la tengo, dice. ¿Qué? Dijo Esaú, con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado 2 veces. Se llevó mi primogenitura y ahora se ha llevado mi bendición. Eso, oigan, se ha llevado su primogenitura y la bendición. Este texto relata que Esaú, a darse cuenta que había perdido la bendición paterna, acuérdense, él exclama rabioso a ese papá y le dice eso. Con razón que se llama Jacob, porque él me ha suplantado 2 veces. Una me quita la primogenitura y otra pues se lleva la bendición. Bueno, entonces vamos entendiendo, ¿no? Vamos a ver cuál fue esa bendición de Isaac a Jacob. Miren, este texto que se atribuye a la tradición yavista, ¿se acuerdan? Que hay la sacerdotal, la yavista. Este texto lo que hace es alabar la astucia de Jacob y Rebeca, no el engaño perpetrado. Lógicamente que sin embargo se servirá misteriosamente a los planes de Dios. Jacob es bendecido por su padre, entrando así Jacob a formar parte de la sucesión de los elegidos de Dios, a través de los cuales se transmitirán las promesas divinas. Entonces, dice el texto, mira el aroma de mi hijo como el aroma de un campo que ha bendecido Yahvé, pues que Dios te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra, mucho trigo y mucho mosto. Te servirán pueblos y te adoren naciones. Sé Señor de tus hermanos y te adoren los hijos de tu madre. Quien te maldijere, maldito sea, y quien te bendijera, sea bendito. Oigan, en esta bendición se transmiten nuevamente las 3 bendiciones que hemos venido diciendo que fueron Abraham y que pasaron a Isaac y ahora a Jacob, ¿cierto? La promesa de la tierra, ya el rocío del cielo, la tierra grasa, la abundancia de trigo y del mosto. Segundo, la descendencia, el dominio sobre los pueblos y sus hermanos. Él será servidor de sus hermanos y sus hermanos le harán caso. Y el tercero, que era la bendición mesiánica que habíamos hablado también con Abraham y con Isaac, quien te maldijere, sea maldito, y quien te bendijere, sea bendito. Entonces la bendición tiene toda la fuerza del designio de Dios, ¿ya? Y está vinculada totalmente a Él, ¿ya? Por lo que, como todas las bendiciones divinas, son eficaces e irrevocables, es decir, después de establecida la bendición paterna, nadie más podía borrarla. Oigan, Isaac la confirma por esto delante de Esaú, ¿ya? Lógicamente quien cuando conoció el engaño de su hermano estalla airado y desconsolado, ¿verdad? Y su padre le dice, mira, le he puesto por señor tuyo, le dice Esaú. Le he dado por siervo a todos tus hermanos y le he abastecido de trigo y vino. Según eso, ¿qué voy a hacer por ti, hijo mío? Le pregunta a Esaú, ¿verdad? Y a la pregunta de Esaú, también Dios le dice, él le dice, ¿no es cierto? Es que tu bendición es única, Padre mío. Isaac se mantiene en silencio, pues él sabe que nadie puede anular esa bendición divina. Y al final, movido, digamos, por esa insistencia de Esaú, Dios pronuncia un oráculo que no toma la forma de bendición, al contrario. Miren lo que dice. He aquí que lejos de la grosura de la tierra será tu morada, le dice a Esaú, y lejos del rocío que baja del cielo. De tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Solo en el inciso final, digamos, estas palabras tienen una fuerza de esperanza, ¿no?
dice, mas luego, cuando te hagas libre, partirás su yugo de sobre tu servicio, ¿ya? Entonces, fíjense cómo aquí el Señor le hace una claridad profunda a Esaú con respecto a lo que tiene que ver con la bendición paterna de Abraham, de Isaac a Jacob, cómo patenta a Jacob como descendencia, ¿verdad? Como elección divina. Entonces, luego sabemos también por el relato bíblico que los idumeos que eran descendientes de Esaú, después de haber sido sometidos por David y por Salomón, alcanzaron en algún momento una autonomía política, más o menos como a mediados del siglo IX, ya, y constituyeron como un reino unitario que duró hasta la destrucción por las tribus árabes por allá en el siglo V, pero que durante el exilio fueron expulsados también por los nabateos, fueron sometidos también por Hircano, que era esta dinastía asmonea, hasta que ellos alcanzaron finalmente un cierto predominio sobre Israel en tiempos de Herodes, pero no de Herodes nuestro, sino Herodes de origen idumeo. De manera que esta es como la historia, ¿no?, de la descendencia de Esaú, cómo ese papá con aquella claridad, esa bendición paterna la hace. Miren, recuerden que habíamos hablado de cómo Jacob recupera o reafirma estas bendiciones, y habíamos hablado de que eran tres partes, ¿se acuerdan? La primera era en la escala de Betel, la segunda era la lucha con Jacob y el ángel, y la tercera que era ya la teofanía de Betel. Entonces, vamos a recordarlo, ya estamos aquí en Génesis 28 para recordar realmente qué fue lo que pasó allí, ¿no es cierto? Entonces, digamos que recobrando la historia que veníamos atrás, hablando sobre cómo, además porque me imagino que Jacob, uno piensa aquí, ¿verdad? No se sentía como muy bien amparado como para entender esas decisiones, pero una de las grandes decisiones o las reafirmaciones en que no solamente el papá lo bendice, sino que delante de Saúl él le confirma, ¿no es cierto? Otro punto es en la escala, cuando esa escalera que ustedes han oído de Betel. Aquí Elizabeth Bellido tiene una pequeña comunidad que se llama Betel. Betel quiere decir casa de Dios, ¿ya? Mire, Jacob había acampado en esa localidad para pasar la noche, mientras lógicamente se dirigía huyendo desde su hermano, ¿me entiendes? De su hermano Isaú, y entonces iba de Berseba hacia Harán, allá para donde luego se encuentra con unas grandes dificultades y lógicamente lejos de la casa paterna. Entonces, un sueño, ¿ya? Y en ese sueño un signo de protección divina. Él contempla una escalera que se apoya en el suelo, cuya cima alcanza también al cielo, ángeles de Dios que subían y bajaban por ella, que eran los mensajeros divinos, y que, como dice la procesión litúrgica, van de Dios a los hombres y de los hombres a Dios, ¿verdad? Así que desde lo alto, digámoslo así, Yahvé, el Dios de Israel, se revela a Jacob como el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Esas palabras repiten la triple promesa hecha a Abraham. La tierra que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía, y por ti serán bendecidos todos los hijos de la tierra. Entonces, fíjense, allí es la confirmación de que las antiguas promesas hechas a sus padres mantenían toda validez. Así que Jacob se levanta de ese sueño y ahí erigió una piedra
que le había servido de cabezal cuando dormía. Oigan, y como estela, él coge y derrama aceite sobre ella. Miren, ¿quiénes eran? O sea, ¿qué eran las estelas? Las estelas eran como esos monolitos de piedra erigidos, erigidos desde la digamos, eran como esas figuras de piedra, como una piedra, digámoslo así, ¿ya? Y que lógicamente se ponían en función de como figura conmemorativa y se escribían en ellas, ¿verdad? Y lógicamente estaban difundidas por todo el Antiguo Oriente. Pero también se usaban mucho, ¿saben para qué? Cuando habían alianzas en la batalla. También si ganaban, ¿no? Pero también tenían un carácter cultural, ¿ya? Entonces, esta estela que levanta Jacob es para conmemorar, oigan bien, muy importante, la protección que Dios le había hecho, ¿ya? Y allí Jacob hace un voto además, dice, si Dios me asiste y me guarda en este camino que recorro y me da pan que comer y ropa que vestirme y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces Yahvé será mi Dios. Un voto, por tanto, que era no alejarse jamás del Dios de sus padres para servir a otros dioses, ¿verdad? Y añade Jacob, esta piedra que he erigido como estela será casa de Dios, Betel, y de todo lo que me dieres te pagaré el 10. Miren qué maravilla como entonces ese fue, digamos, como el evento de la escalera que tanto hemos escuchado. Otro evento que hemos escuchado pues es la pelea de Jacob con el ángel, ¿se acuerdan? En Penuel. Ya esto está en el capítulo 32 de Génesis, capítulo 32, versículo del 23 al 33. Y miren, en este episodio, entre lo que pasó en la escalera y ahora pasan 20 años, ¿ya? 20 años que Jacob pasa en Harán, en la casa de Labán, ya les decía que era el tío de Rebeca, también retenido con astucia por su suegro, ¿ya? Ahí Jacob trabaja durante más o menos 14 años como precio de la dote para poder casarse con las hijas de Labán, que eran Raquel y Lía, ¿ya? Y allí se queda Jacob 6 años más. Es decir, la única comunicación divina de este periodo llega hacia el final cuando recibe de Dios la orden de volver nuevamente a la tierra de sus padres. Es decir, fíjense, él estaba ya en Harán y entonces allí Dios, después de tantos años, Dios le dice, bueno, ahora tienes que volver a la casa de tus padres, lo que también se repite en un sueño. Y digamos que durante estos años transcurridos en la casa de Labán, vemos que Jacob forma una familia numerosa con el nacimiento de sus hijos. Ese viaje de regreso no tiene tanta importancia para el narrador, pero sí tiene mucha importancia cuando se va allá a Harán. La ida no la matiza mucho, más bien la dice muy rápidamente. Así que el relato, digamos, se extiende en la disputa resuelta ya de forma pacífica entre Labán y Jacob, ¿no? Porque ellos habían tenido una disputa con ese tío, habían hecho las paces, ¿ya? Y también había hecho las paces con Esaú, ya con quien logra establecer la paz, ya por allá en el capítulo 33 de Génesis. Así que todo esto prepara para la visión que tuvo Jacob allá en eso se llama Mayananjim, creo que es, ya donde los ángeles de Dios estaban allí ya y habían acampado en la tierra prometida, ya.
Esto me gustaría que el capítulo 32 de Génesis, del 2 al 3, lo leyéramos, porque allí es donde se encuentra, entre uno y otro, se encuentra el relato de la misteriosa lucha que Jacob tiene con el ángel, ¿no? Sí, pero ese está en el 23. Perdón, en 32-23 está la lucha. Sí, correcto, 32-23. ¿Quieres que lo lea? Sí, por favor. Aquella noche se levantó, tomó a sus 2 mujeres con sus 2 siervas y sus 11 hijos y cruzó el vado de Yaboc. Los tomó y les hizo pasar el río, junto con todo lo que poseía. Cuando Jacob se quedó solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba. Pero viendo que no le podía, le tocó en la articulación femoral y le dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. Este le dijo: suéltame, que ha rayado el alba. Jacob respondió: no te soltaré hasta que no me hayas bendecido. Dijo el otro: ¿cómo te llamas? Jacob. En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y has vencido. Jacob le preguntó: dime por favor tu nombre. ¿Para qué me preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí mismo. Bueno, entonces fíjense que en la tradición bíblica el cambio de nombre revela la nueva identidad de la persona, ya su específica vocación, su razón de ser en el plan divino. Es decir, Jacob pasa a ser Israel, Yisrael, palabra que procede de esa raíz hebrea, ¿no es cierto? Que significa ser fuerte. Significa, en la explicación dada por el ángel, ser fuerte contra Dios. Es decir, como Jacob había combatido con el ángel, había vencido, digamos, entonces esto le da sentido para apoderarse de la primogenitura, ¿ya? Y de las bendiciones patriarcales que según las leyes de su tiempo debían haber pertenecido a su hermano mayor. Pero al final del relato, digamos, Jacob recibe la bendición divina por la que había luchado durante toda su existencia, porque recuerden que él estuvo siempre comprometido en esa dicotomía, ¿no es cierto? Así que como signo sensible de lo sucedido, Jacob queda con una herida en el nervio ciático que le dejó cojo, ya causada lógicamente por la lucha con el ángel. Y el relato termina con 2 anotaciones muy importantes, ¿cierto? O sea, la primera es que se refiere al nombre de la localidad de Penuel. Es un término que significa rostro de Dios, lugar donde se produjo esa lucha de Jacob con el ángel, ¿ya? La explicación, pues lógicamente la dan las mismas palabras. He visto a Dios cara a cara y tengo la vida a salvo, porque acuérdense que había un precepto que decía que nadie podía ver a Dios cara a cara porque se moría. Lo que es lo mismo en aquel momento que decir, me he enfrentado con Dios y sigo con vida. Por eso le dio ese nombre al lugar, ¿verdad? El rostro de Dios, Penuel. Y la segunda explicación se refiere a una norma relacionada con la alimentación, que digamos que no recibiría como algo muy, muy patente en la Torá, pero era la prohibición que observaban los judíos hasta nuestros días de no comer el nervio ciático, porque Jacob había sido herido allí. Entonces, fíjense cómo hemos venido hablando sobre estas patentes en la bendición de Jacob para entender cómo se trasladan estas promesas que Dios hizo a Abraham, cómo se van cumpliendo, ¿verdad? Entonces, podemos inclusive ver en esa teofanía de Betel, en el capítulo 35 de Génesis, del 9 al 15, es una, dice, después de volver a su tierra, o sea, a la ciudad de Siquén y de reconciliarse con su hermano, Dios manda a Jacob para que vaya a Betel para levantar ese altar, en el mismo lugar de la aparición cuando huía de Saúl, ¿se acuerdan? Bueno, allí cumple el voto
de Jacob de no tener otro Dios. Recuerden que él hace allí un voto a Dios, él le hace una promesa también a Dios, ¿verdad? Y entonces luego Jacob ordena a su familia y a cuantos estaban con él que eliminaran, digamos, todos los ídolos extranjeros y que se purificaran. Así que bajo la encima de Siquén fueron enterrados todos esos ídolos ya, y en Betel Dios se aparece a Jacob, le bendice, le renueva las promesas patriarcales de modo solemne. Recuerdan que ya lo vimos, ratificando el cambio de nombre. Dios le dice, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel, ¿ya? Y dijo también Dios, yo soy Dios omnipotente. Y le dijo, sé fecundo y multiplícate. Ya un pueblo, una asamblea de pueblos tomará origen de ti y saldrán reyes de tus entrañas. Miren, entonces también le dice, la tierra que te di, que le di a Abraham, a Isaac, a ti también te la doy, y a tu descendencia, y a la sucesión también daré esta tierra. Así que fue cuando entonces Jacob, ¿se acuerdan? Erige esa estela, esa piedra, en el lugar de la aparición, como recuerdo de la teofanía, y allí ofreció esos sacrificios. La teofanía fue porque Dios, acuérdense, se le apareció. De manera que con esto terminamos el ciclo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquí terminamos. Yo les vuelvo y les repito, mis queridos hermanos, léanlo todo para que vayan recordando estos pasajes, para que vayan viendo estos 3 puntos claves donde a Isaac se le renueva la promesa, donde a Isaac se le constata la promesa, y pues lógicamente Dios finalmente lo termina bendiciendo ya a partir de estos 3 puntos, en Betel, en el sueño de la escalera, pero también en la pelea, ¿no?, que tuvo con el ángel. Son puntos muy claves para entender lo que pasa realmente digamos, en el relato bíblico, en la historia, sobre todo por el tema de la promesa. Veníamos hablando de la promesa, dejamos a Abraham, pasamos a Isaac y luego terminamos en Jacob. De manera que de este modo terminamos el ciclo y finalmente la próxima clase estaremos con José para entender cómo entonces desde Isaac, ¿verdad? Con su hijo Jacob y Jacob con su hijo José, cómo desde allí entonces nace el gran pueblo de Israel con esos 12 hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel. ¿Estamos? Estamos, sí, señora. Bueno, muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Una inquietud, Beatriz, nos ha mostrado muy claramente cómo Dios es el que escoge, ¿verdad? Dios escoge y las escogencias no son realmente las más justas, porque si te pones a pensar, Jacob era un badulaque. Primero, no tuvo compasión que el hermano tenía hambre, sino que le hizo un truco para robarle la primogenitura. Después se alió con la mamá y engañó al padre y se consiguió una bendición. O sea, a través de una cosa totalmente torcida consiguió la bendición. Pero sin embargo, él es elegido. Y después veremos. Pero hay una cosa, Alberto, le costó el oro y el moro. Sí, claro, es decir, todos los pecados se pagan y él los pagó. Así es. Todos los pecados. Esa primogenitura le costó el oro y el moro. Pero fíjate que después cuando llega la escogencia, el descendiente, digamos, el ascendiente de Jesucristo, el lógico era José, que era un santo. Mira, entre esos, los 11 hermanos los 12 hermanos de las 12 tribus de Israel, el santo era José. Todos los demás eran unos torcidos porque trataron de matar al hermano, lo vendieron. Entre otras cosas, se la vendieron a los primos porque los que lo compraron fueron unos ismaelitas, o sea, los descendientes de Ismael. Así es.
Y, Imagínense. y entonces, pero acuérdate que Jesucristo es descendiente de Judá. Y tú sabes muy bien cómo es cómo de truculento es. Que Judá se acostó con la nuera. Y de ahí fue donde sale el antepasado de Cristo. O sea, es extraño. Correcto, correcto. Y es importante cómo se va depurando, ¿no? Cómo se va depurando la misma vida va depurando y va purificando, ¿no? Porque finalmente Jacob logra establecer la paz con su tío Labán, con el tío de Rebeca, con Labán, con quien había tenido todos los problemas habidos y por haber, pero también con Esaú. Porque miren, esto es muy difícil, pero miren que se logra. Recuerdo que el padre Fidel Oñoro decía ayer en la clase de Hechos de los Apóstoles, decía que datando, que recuperando esa importancia de las características de la primera comunidad apostólica, entenderíamos nosotros que sí es posible llegar a ser el nuevo pueblo de Dios, llegar a ser una sociedad pacífica, una comunidad pacífica, ¿verdad? Entonces, fíjense, es que aquí nos los está datando dos hermanos que se reconcilian y no es fácil. Y es muy importante leer en ese punto para que podamos mirar cómo fue esa reconciliación. Porque a Jacob no le tocó fácil, ¿verdad? Para nada fácil. Entonces, bueno, esto también es muy importante verlo, cómo la misma vida nos va purificando de todas aquellas cosas, pero lo que el texto en resumen nos está diciendo es que sí fue una elección de Dios, porque Dios permitió la bendición paterna de Isaac a Jacob, ¿verdad? Sobre todo entendiendo desde el contexto teológico, desde el contexto bíblico de Israel, lo importante que era una bendición paterna. Era irrevocable, ¿ya? Entonces, permitirla a Dios quería decir que ahí estaba dando el aval, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Chadi Liliana Pino, tenía la mano levantada. Abre el micrófono, Chadir, que lo tiene cerrado. Ya, buenas noches. Yo me quería de pronto referir a un puntico que dijo el doctor Alberto, y es lo siguiente. De todo lo que hizo Jacob, yo resalto el hecho de que él luchó contra el ángel, y no sé si Dios lo escogió, era porque era precisamente tan fuerte, que por eso dice, tan fuerte que le debió la cara a Dios y luchó contra Dios y luchó contra los hombres. Entonces, no sé si todo su recorrido al finalizar también lo escogió por eso, porque finalmente de pronto Jacob era más fuerte y era elegido también por eso, pues adicional de haber recibido la bendición de la forma que la recibió, que no era la más adecuada. Claro, y es que allí hay cosas interesantes también, ¿no? Porque en la vida de Jacob, fíjense, todo, ¿no es cierto? Venía agarrado del talón del otro, ¿no? Entonces, ya Dios había lanzado un oráculo, ¿no? Ya ahí Dios había hablado frente a la petición que le hace Rebeca, ella dolida, desesperada, y ya él le hace un anticipo de lo que va a pasar allí. Violeta tiene la mano levantada. Violeta. Viole. Quería de pronto aportar algo, y es que yo a veces pensaba como diciendo que porque Dios escoge a unos y no a otros, pero pienso que es que cada uno tiene en la vida una misión y todo es para la salvación. No es que uno sea más importante que el otro, o sea, hay personas que son escogidas como los sacerdotes, que son para misiones muy importantes, pero eso no quiere decir que Dios ame más a unos que a otros, sino que pienso que según los dones que Él pone a cada persona, lo escoge para algo, así sea algo muy pequeño, pero que es importante, y es todo para la salvación. Entonces,
Eso es lo que Eso es quería muy, decir. eso es muy importante, Viole, porque es lo que habíamos dicho desde el principio, ¿no? Que estos escritores, el yavista, el eloísta, el sacerdotal, apuntan allí, apuntan a que esto básicamente sea un relato, digamos, lo que tiene que ver con el aspecto religioso, teológico, todo va encadenado hacia la salvación. ¿Ya? No son hechos aislados, sino que todo va encaminado allí, ¿verdad? Y entonces vienen relatando la historia o los acontecimientos, pero con ese ojo, ¿no? Con ese ojo puesto en la elección de Dios en un pueblo, ya, en un pueblo que Él ya quiere que sea único, y esa experiencia con ese pueblo es la que va a poder él entregar a todos sus hijos. Eli Bellido tiene la mano comentada. Igual pasa con Caín y Abel, cuando Caín mata a Abel, que Abel se va, pues, Abel se quiere ir lejos de allá por miedo a que le hagan algo. El mismo Dios le dice que le va a poner una marca donde le dice que nadie se va a meter con él y que nadie le va a hacer daño, y el que le haga daño a él, pues será maldito y todo. Entonces vemos cómo Dios actúa también en esas personas porque Abel era el que le hacía las mejores ofrendas a Dios. Sin embargo, Caín hace lo que hace y Dios también prácticamente podemos decir que lo bendice, porque lo evita, lo banca para que él no le hagan daño. Después, sí, después de cometer semejante barbaridad de crimen. Era lo que yo les dije cuando miramos ese texto, ¿se acuerdan? O sea, esa era su obra creada y Dios ya no la iba a destruir. Ahí es donde está la misericordia de Dios. El ponerle ese signo era para que nadie atentara contra su vida, ¿verdad? Como elección diciendo, el dueño de la vida soy yo, nadie puede, es decir, tomar justicia por su propia mano, decir, yo lo asesino igual que él asesinó a su hermano. De manera que ese es un texto también muy rico para meditar y para entender algunas cosas que tenemos, ¿no es cierto? O sea, igual que todos los textos bíblicos, cuando vamos viendo la historia, nos vamos dando cuenta cuando entramos en esa meditación profunda, ya lo entendemos, esa profundización en la vida de los personajes, en lo que está pasando con su vida, en esa relación con Dios, en que Dios no tiene un solo aspecto particular, sino que Dios piensa en el grande, ¿verdad? O sea, en lo grande. Él tiene un plan y todo va dándose según ese plan y no manejándonos como títeres, ¿ok? Sino dejándonos también la libertad, y Él va ayudando, ¿no? Él va ayudando, va ayudando. Beatriz, y yo también he observado una cosa ahí, sobre todo en el comportamiento entre Esaú y Jacob, y es que Dios conoce el corazón de las personas. Dios conoce el corazón de las personas, porque si te das cuenta, realmente Esaú no era mejor que Jacob, porque Esaú no le servía para el plan de Dios, porque Esaú era un tipo que se enredaba con las vecinas cananeas, tenía una cantidad de hijos, o sea, no era tan preciso para el plan de Dios como Jacob. Jacob era el que le servía para su plan. Yo pienso que y Dios conoce el corazón de las personas. Aunque el otro se estaba comportando mal en algún momento, él sabía que al final este era el que iba a hacer el plan, el que iba a cumplir el plan. Así es, así es. No, y lo vemos con todo, porque si lo vemos con Moisés, igual, si lo vemos con Isaac, igual, ¿verdad? Pues porque, pues lógicamente ya él tenía un primogénito y él escoge a Isaac precisamente para el mismo hecho de esta rivalidad que hacía Agar con Sara y para Sara, también da mucho que decir, ¿no es cierto? O sea, porque era también de alguna manera burlar el plan de Dios, ¿ya? Burlar el plan de Dios.
y bueno, es hijo de esa desobediencia. Ismael, sin embargo, Dios no lo abandona. Dios no lo abandona y también le regala una descendencia. Pero la bendición de Dios está en el hijo de la promesa, que era Isaac. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Yo creo que estuvo Bueno, buena la clase, fantástica. Les recordamos a todos que el próximo martes vamos a tener la última clase del semestre, que ya será para terminar Génesis con la historia, hasta finalizar la historia de José. sí, ya en el capítulo 50, la muerte de José. No sé, Alberto, tú no sé si tienes como la lista de los que verdaderamente han asistido a la clase, porque pues sí, yo sé que de pronto es más difícil para ti, pero a ver, yo les estoy haciendo un contenido para que lo tengan, ¿no? Para que lo tengan, para estudiar. Y me gustaría, pues, lógicamente, dárselo a las personas que han estado todo el tiempo en la Mira, clase. yo tengo las clases grabadas, o sea que con abrir 2 o 3 ya sé quiénes son los que siempre han estado. Ok, entonces, para que tengan este material, para que les sirva para estudio y para que les sirva también para la vida, ¿no? Maravilloso. Por ahí está Fénix, que levantó la mano. Fénix. Sí, buenas noches. Lo que sucede es que cambié de cuenta de correo electrónico, entonces no aparezco en las anteriores clases como Fénix, sino Claudia Bueno. Era para informarles. Bueno. Bueno, Claudia. Bueno, muchas gracias por la información, muy buena toda y muy detallada. Bueno. Entonces si te Bendiciones. parece, vamos a poner la oración del cierre y ya nos despedimos y nos vemos el próximo martes. Señor Dios, te damos gracias por esta clase de Biblia y por la oportunidad de aprender y crecer en la fe a través de tu palabra, que es luz y vida para nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, ilumine nuestra mente y nuestro corazón, y nos ayude a comprender y a poner en práctica lo que hoy hemos aprendido, para que nuestra fe se fortalezca y nuestro amor por ti y por los hermanos crezca cada día. Virgen María, Madre de Dios, intercede por nosotros. Enséñanos a seguir el ejemplo de tu Hijo Jesús y a vivir según su voluntad. San José, patrono de la Iglesia, protege a nuestra comunidad y a nuestros líderes y ayúdanos a ser fieles y obedientes a lo que Dios nos pide. Bendice a nuestra comunidad de la Ermita de las Mercedes, a nuestros maestros y a todos los que participan en este camino de formación. Que la sabiduría y el entendimiento recibidos hoy nos acompañen en nuestra vida diaria y se reflejen en nuestras acciones y en nuestras relaciones con los demás. Amén. Bueno. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muchas Buenas noches. gracias. Chao. Imagínate, nunca hubiera podido ver la alianza. Sí, o sea, Sí. no hay manera, ¿me entiendes? Sí, es que el problema es ese. Todos.